Les pedí a ustedes de ir silenciando los micrófonos porque bueno, ya van a ver cuando los que quieran asistir a las clases presenciales, la computadora está un poco alejada de acá del pizarrón, entonces hay que ir a silenciar los micrófonos. Así que si ustedes pueden ir silenciándolos a medida que van ingresando, buenísimo. ¿Se lee bien, no? Ahí o tendría que escribir más grande. Profe, yo lo veo borroso, no sé los demás. Vale, voy a ver si puedo cambiar de marcador. Porque la idea es que ustedes puedan ver lo mejor posible. ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí, se escucha Ahora bien. un poco alejado, profe, pero se escuchaba bien. Y la Se letra un escucha bien, poquito. profe. A ver si pongo un poco más grande. Eso capaz que se ve mejor. Ahí se ve mejor. Ahí está profe. más nítido, ¿eh? ¿Está más nítido? Sí. Sí, sí, está borroso, pero ahí se escucha mejor. A ver. Digo así. Yo veo bien, por lo menos, ahí. Ese era mi único miedo, que se vea bien. Ahí sí se ve perfecto. Bueno. Ahí sí. Bueno, como ustedes verán, estoy acá en la facultad, así que esta comisión quedó incluida dentro del plan de aulas bimodales, ¿sí? Así que ustedes van a tener disponible en Classroom la encuesta para poder elegir, es opcional si quieren venir a la clase presencial o continuar desde la virtualidad. Así que los que no contestaron la encuesta, sí les voy a pedir que ingresen a Classroom. Si pueden hacerlo ahora, mejor. ¿Sí? No, en total va a ser una pequeña introducción, por lo menos durante esta media hora. El Zoom se va a cortar a los 40 minutos, así que después volvemos a habilitar con el mismo link ingresan. Bueno, tienen la encuesta para seleccionar si quieren continuar de forma virtual o venir acá a la facultad y seleccionar si están incluidos dentro de algún grupo de riesgo. ¿Por qué esto? Como ustedes habrán leído en las redes y que seguramente en la página de la facultad algún mail les habrá llegado con lo que son las aulas bimodales y lo que va a ser el desarrollo de este cuatrimestre, los parciales van a ser presenciales para todas las materias, excepto que se encuentren incluidos dentro de algún grupo de riesgo. En ese caso, el parcial va a ser oral, ¿sí? Va a ser virtual, pero oral. Las fechas de los parciales están en Classroom, pero son a confirmar, ¿sí? Porque como todo se va a tomar el mismo día, o sea, no vamos a fraccionar el parcial en distintos días para distintos grupos, sino lo que vamos a hacer es tomar a todos en el mismo momento. Las aulas tienen un aforo para 20, 25 o 30 personas. Entonces, en función al aforo que tenga este aula, el aula 12, van a entrar, por ejemplo, 20 personas acá y nos tendrán que asignar una o dos aulas más para ese día. Entonces, lo que nos pidieron fue a todos que enviáramos la fecha de los parciales y nos iban a confirmar si ese día lo podíamos tomar, en función a la demanda que exista ese día para la ocupación de aulas. Así que todas las fechas que ustedes tengan en el cronograma de evaluación son a confirmar. Bueno, en primera medida lo que les quería comentar, ustedes se inscribieron en el curso de Mónica Piñeiro, pero bueno, Mónica se jubiló en julio, así que quedé yo a cargo de la materia y me va a acompañar Nadia Leguizamón en la práctica. Así que yo voy a estar en la teoría los días martes, habitualmente los martes, y Nadia los días viernes con la práctica. Bueno, del aula bimodal ya les comenté con la encuesta, que eso a la mayor brevedad que puedan, estaría buenísimo que la contesten, porque el viernes tendríamos que entregar a la facultad el listado de aquellos que van a venir de forma presencial, porque la facultad tiene que saber quiénes son los que van a venir, no puede entrar cualquier persona. No tengan miedo en poner, por ejemplo, ahora virtual, porque después más adelante pueden elegir de venir acá a la facultad. Así que eso no va a ser estático, ¿sí? Si ustedes incluso ponen que optan por la presencialidad y después se arrepienten, pueden volver para atrás y elegir la virtualidad. Así que si todavía están en dudas, no importa que contesten lo que se les ocurra primero, porque después lo van a poder modificar. Bueno, eso por un lado. Los parciales. Bueno, los parciales
van a tener la fecha, que es a confirmar, como les había comentado. Van a tener una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica normalmente la manejamos con múltiple choice, verdadero o falso, y alguna justificación. Normalmente con gráficos, le vamos a pedir algún gráfico para justificar. La parte práctica van a tener algunos ejercicios para desarrollar. La guía de ejercicios prácticos no va a haber, sino que lo van a ver con Nadia los días viernes. A medida que van avanzando las clases, ella les va a ir proponiendo ejercicios para resolver en clase y para que a ustedes les quede de tarea también. En Classroom van a tener la bibliografía. Nosotros nos vamos a manejar con el libro de Pindic, ¿sí? Si bien también van a encontrar los capítulos de Variant, con la que nosotros vamos a trabajar es con Pindic, ¿sí? En realidad son muy parecidos, la microeconomía es la misma, pero encaran algunos temas de una forma distinta, ¿sí? Así que nosotros nos vamos a manejar más con el libro de Pindic. A medida que van avanzando las clases, vamos a ir publicando los capítulos. Para esta parte introductoria vamos a tener los capítulos 1 y 2. Y al final de cada clase o de cada semana van a tener disponible en Classroom una pequeña autoevaluación. No es un test de lectura porque no está muy relacionado con el libro en sí, sino que lo que van a tener son casos teóricos de análisis. ¿Por qué? Porque nosotros en el parcial no vamos a tomar conceptos como de memoria, ¿sí? No van a tener que definir qué es una función de demanda, qué es una función de oferta, cuándo se da un equilibrio del mercado, sino lo que vamos a pedir es un análisis. ¿Qué pasa con la función de demanda si sucede tal cosa? Entonces, ¿qué van a necesitar? Van a necesitar conocer los conceptos de cada una de esas herramientas, pero lo que va a ser necesario es que ustedes logren relacionar los temas para poder contestar las preguntas del parcial. En las actividades de autoevaluación tienen ese tipo de preguntas. Así que estaría bueno que a medida que va avanzando las clases ustedes las puedan contestar, ¿sí? Porque los va un poco orientando a la forma en la que tienen que estudiar. Profe, disculpe, o sea que eso nos va a servir para saber encontrarnos el día del examen. Va a ser muy similar a lo que nos van a pedir que realicemos los fines de semana. Discúlpame, que no te comprendí. ¿Puede ser de vuelta? Sí, profe, que le decía que eso nos va a servir para prepararnos para el examen, que va a ser similar seguramente a lo que nos vaya a tomar. Exactamente, exactamente. Más que nada, ¿qué pasaba? Cuando yo trabajaba con Piñeiro en la presencialidad, el día del parcial recién se enfrentaban con ese tipo de preguntas. Y pasaban dos cosas, la mitad lo contestaba y la otra mitad se ponían pálidos porque no sabían para dónde arrancar. ¿Por qué? Porque ustedes están habituados, o por lo menos hasta ahora, a trabajar con algún tipo de pregunta que les haga definir prácticamente de memoria lo que leyeron en un libro. En muy pocas materias les hicieron relacionar temas. Y en este caso, en ningún momento le vamos a preguntar nada específico del libro, sino que va a estar todo relacionado. Del libro salen un montón de cosas, por eso también está bueno que ustedes no dejen de leer. Son capítulos relativamente cortos, fáciles de comprender. Lo pueden leer antes o después de la clase. Si lo leen antes, quizás los orienta un poco a lo que va a ser la clase. Yo les sugiero que lo lean después, ¿sí? Como complemento a la clase. Algunas cosas que no se mencionan en la clase, que estén en el libro, obviamente entran en el parcial. Para el primer parcial, entran de los capítulos 1 a 7. ¿Sí? Chequeen que el último sea el que dice costos de producción, o teoría de costos. El libro, el que lo quiera impreso, ¿sí? Cuando vengan a la facultad, va a estar habilitada la fotocopiadora, ¿sí? Ahí van a pedir el libro de Pindic.
El libro de Pindy que está en fotocopiadora, el capítulo sería hasta el 6, ¿sí? Porque tiene un capítulo menos. Ese capítulo menos que no tiene este libro, ¿sí? No entra en el parcial, que es el capítulo número 5 del libro. ¿Sí? El capítulo número 5 no entra en el parcial. Sería 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Bien, y otra cosa más. Horario de cursada. Horario de cursada y también para tener en cuenta al momento del parcial. La clase presencial va a ser los días martes, para quienes opten venir, ¿sí? Y los que no van a tener la clase de esta forma también. Pero para el día del parcial lo que tenemos que tener en cuenta es que el horario de ingreso es a las 19:30 y a las 21:30 nos tenemos que estar yendo, a más tardar a las 21:45. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a las 21:45 ingresa la gente a sanitizar el aula, esté quien esté acá adentro. Entonces, ¿qué va a pasar? El día del parcial, ustedes van a tener como máximo 2 horas, ¿sí? para entregar el examen. A lo sumo, 10 minutos más para irnos de acá adentro a las 21:40 y que no nos saniticen a nosotros con los parciales y todo. Entonces, el examen va a estar preparado para que se resuelva en una cantidad de tiempo menor a 2 horas, ¿sí? En lo posible para que se pueda resolver como máximo en 1 hora y media. Pero, bueno, tengan en cuenta ese limitante del tiempo. Con lo cual, es aconsejable que ustedes vayan leyendo y vayan realizando las autoevaluaciones como para ir orientándose para dónde va a apuntar el parcial, tanto práctico como teórico. Así el día del examen lo pueden hacer en el tiempo que está dispuesto. Bueno, los días viernes van a tener clases en el mismo horario, de 19:30 a 21:30, pero directamente virtual, ¿sí? Hay todos virtuales. A partir del martes que viene, recién pueden venir al aula quienes opten a ser presencial. Recuerden que es el aula número 12. ¿Sí? Seguramente la van a encontrar cerrada porque la abren recién cuando ingreso yo. ¿Qué otra cosa más? ¿Alguna pregunta que tengan para hacer? Profe, ¿Nada? Sí. disculpe, yo entré tarde, pero no sé si dijo si los capítulos usted los sube, los del libro de Pindy. Sí, van a estar en clase. Ok, gracias. Profe, Sí. los viernes, por ejemplo, que tenemos la práctica, ¿se hace desde el pizarrón de la facultad o la profesora lo hace desde su casa? No, la profesora lo va a trabajar desde su casa. Sí, porque los viernes directamente, como siempre. Se va a trabajar como siempre. ¿Sí? Gracias. Ujú. Bueno. Otra consulta, profe. ¿Sube la clase? ¿La deja grabada o algo? No, ¿cuál es el inconveniente? Si yo la grabo desde acá, tengo que esperar a que se descargue, o sea que tendría que terminar la clase por lo menos a las 21. Entonces, lo que vamos a hacer, si a ustedes les parece bien, yo no sé si alguno de ustedes puede grabar la clase y después compartirla, o armar un drive, si quieren pueden compartir el link del drive en el Classroom, ¿sí? Quien pueda subir los videos, grabarlos y subirlos. Porque, ¿qué es lo que pasa? No sé si alguno de ustedes alguna vez grabó algo en Zoom. Una vez que termina de grabar, se convierte en video, y esa conversión tarda aproximadamente unos 5 o 10 minutos por video. Si yo termino la clase a las 9:30, por lo menos voy a estar unos 20 minutos bajando esos videos, con lo cual me sanitiza con la computadora y todo junto. Así que lo que yo les voy a pedir a ustedes, si alguno de ustedes puede grabar, por lo menos la clase de los días martes, y subirla a Drive. Una compañera le puso en el chat que la graba. Perfecto. Listo. Sí, lo que les pido, traten de animarse a hablar, porque si escriben en el chat, los voy a perder de vista, porque
Esa es una de las contras, porque está la pantalla de costado. La pantalla está en... Ustedes ven una parte del pizarrón, en la otra mitad tenemos la pantalla. Entonces acá estoy viendo el circulito, hay 7 chats, pero prácticamente no veo nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Nada? Sí, profe, una consulta. Usted dijo que podemos, yo me anoté presencial, por ejemplo, pero Sí. si, por más que esté anotada presencial, si un martes no puedo ir, ¿la puedo ver por el Zoom? ¿No hay problema o tengo que avisar? Sí, no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es el tema? Yo no recuerdo, a ver, creo que había hecho print de pantalla con la foto de cada aula. Ya les digo de cuánto es. Algo fundamental, ahora que agarré el celular. Cuando vengan presencial, lo que no van a poder hacer bajo ningún concepto es conectarse a Zoom. ¿Por qué motivo? ¿Alguno de ustedes se conectó alguna vez a Zoom con 2 equipos al mismo tiempo? ¿Alguna vez lo hicieron? Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando no desactivan el micrófono o el parlante? Se acopla, ¿no? Se acopla. Acá hay de cada lado del aula, de cada extremo del pizarrón, dos parlantes grandes. Y se escuchan relativamente fuerte. Incluso algunos de ustedes cuando hablan, traten de hablar con un tono un poquitito más fuerte, porque a veces se los escucha bajo, pero los que hablan fuerte se los escucha fuerte y claro. Ahora, si alguno llega a prender el celular acá adentro, va a empezar a girar el círculo, el sonido, y vamos a quedar todos sordos. Por lo menos eso es lo que nos dijeron en el curso de capacitación de todas estas herramientas. Acá arriba hay un micrófono de ambiente, no sé si lo vieron en los videos, pero incluso si hay alguien sentado en el fondo del aula, hablando en voz baja, se escucha, ¿sí? Entonces alguien del fondo puede hablar tranquilamente con quien esté en su casa por Zoom. Así que bueno, lo ideal sería que sería que no tienen que usar el Zoom dentro de acá del aula. Bien, el tema del aforo, lo que me habían preguntado recién, no sé quién me preguntó. Si supongamos que el aforo de este aula, la verdad que no sé cuál es, yo calculo que debe ser 20 porque relativamente es chica comparado con otras aulas. Si el aforo es 20 y en la encuesta contestan más de 20 personas que quieren venir a la clase presencial, supongamos que sean 30 personas, se va a tener que armar 2 grupos, por lo menos de 15 personas, para que vengan cada día. ¿Quiénes van a tener prioridad? Si alguno de ustedes no tienen conectividad en su casa, o no sé, tienen una computadora que la comparten, esas personas van a tener la prioridad para venir a todas las clases dentro de la presencialidad, del grupo de presencial. Ahora, cuando se formen 2 grupos, supongamos de 20 personas, si una persona no viene, es como que le está quitando la posibilidad a otra persona de venir al aula. Entonces, en la medida de lo posible, quienes opten por venir, estaría bueno que asistan. Ahora, si es algo circunstancial, no hay ningún inconveniente, eso se entiende tranquilamente. Pero recuerden esto, que pueden modificar, no es estática la situación de voy presencial o me quedo en casa. Pueden ir cambiándolo a medida que avanza el cuatrimestre. Sí, por favor avísennos si alguno cambia el estado, venir o no a la clase, para poder modificar el listado y entregarlo a sala de profesores. Listo. Profe, con respecto a eso le iba a decir que yo llené el formulario para ir presencial, pero me di cuenta que hoy curso otra materia también y no llegaría a la facu. Así que quería ver cómo hacía para dejarle lugar a algún compañero que pueda ir. Perfecto. Sí. ¿No te dejan completarlo nuevamente? No, me dice que se tiene que llenar una sola vez. Bien, después eso voy a consultar a ver cómo es para que ustedes la puedan completar más de una vez. Bien. Sí, le voy a pedir si hay algo importante en el chat, que me avisen, así le presto atención.
Y cuando se esté por acabar la reunión también, por favor, avísenme. Yo tengo la computadora un poco lejos, pero hasta ahora lo veo, pero no veo lo que escriben en el chat. Bien. Otro tema antes que me olvide. ¿Quiénes de ustedes cursó Matemática 2? ¿Quiénes no cursaron en realidad Matemática 2? ¿Hay alguno que no haya cursado Matemática 2? No, profe. Profe, yo no cursé matemáticas. Bien. Seguramente en la práctica vean algunas herramientas de Matemática 2. Esto va a ser únicamente... en realidad hay otros temas. Se ve ahí, ¿no? Derivadas parciales y curvas de nivel. ¿Sí? Estos dos temas, seguramente igual lo van a ver con Nadia, por lo menos lo que es derivadas parciales. Quienes no cursaron Matemática 2, no se hagan ningún problema, porque derivadas parciales... A ver, ustedes cuando están en Matemática 1, ven funciones de este tipo. ¿Sí? Funciones que varían respecto únicamente a la variable x. Por ejemplo, y igual a menos 2x más 1, y igual a x al cuadrado más 2x más 1, cuadrática, lineal, logaritmo de x, seno de x, siempre en función a la variable x. Pero cuando van a Matemática 2, suele aparecer al menos una variable más, un eje más. Entonces la función varía, por ejemplo, respecto a x e y arroja un valor z, o respecto a 3 variables o más variables, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen que derivar, tienen que trabajar de una forma particular, pero es muy parecido a lo que hacían en Matemática 1. Así que los que no cursaron Matemática 2, plantéenselo a Nadia el viernes. No va a haber ningún inconveniente porque lo van a ver en ese momento. Y si algo no se entiende, se lo preguntan a ella, me lo preguntan a mí. Yo invariablemente, por más que esté dando la teoría, si necesitan alguna duda de práctica o algo que tengan, pueden preguntar sin problema. Pero bueno, estos son los temas de Matemática 2 que están incluidos en microeconomía. Si bien no es una materia correlativa, no es que si no cursaron Matemática 2 no pueden cursar micro, pero sí en el cuadernillo, no sé si alguno lo leyó, en letra chiquitita, dice que la cátedra recomienda haber cursado Matemática 2, precisamente por esto. Pero bueno, es sencillo de ver en la primera clase y con eso suficiente. Lo que es ornamental matemático que necesitan recordar si cursaron hace mucho Mate 1 y 2, un poco de derivadas, integrales algo muy mínimo se va a ver, no lo van a usar prácticamente, pero algo mínimo tendrían que recordar, pero fundamentalmente derivadas, ¿sí? Con derivadas van a venir bien. En la parte teórica nos manejamos mucho con gráficos, así que les sugiero, quienes no les gusta trabajar mucho mano alzada, tener a mano una reglita, por lo menos para hacer rápido los ejes, y preguntar absolutamente todo lo que les genere dudas. ¿Qué otro tema más? ¿Algo que quieran preguntar? Ahí creo que levantaron la mano. Alan Gauner. No, profe, lo habré hecho sin querer, estaba... Disculpe. No, por favor. Bueno, creo que hasta ahora... Profe, Sí. Decime. Por ahí en el chat un compañero preguntó si todas las clases van a ser por Zoom o si va a utilizar Meet. Normal, creo que Nadia usa Zoom. Entiendo que usa Zoom. De todas formas, el viernes ella lo va a publicar, si no, yo hablo con ella para que se los comunique entre estos días para ver con qué herramienta trabaja. ¿Por qué tienen algún inconveniente con Zoom o prefieren Zoom? yo prefiero Zoom.
Sí, yo Está soy bueno, más- se ve más grande. Ahí, es por Zoom. Sí, yo en un momento pensaba trabajar con Meet por el hecho que no se corta. Entonces, mi idea igualmente era ver cómo funcionaba, cómo me adaptaba con esto de los 40 minutos dentro del aula. Una cosa era desde casa y otra cosa es acá en el aula. Y en función a eso, ver si contrataba o no Zoom ya pago. Pero bueno, ya quedan. Calculo ¿Viste que el quedan compañero pocos. que Sí, era solo perdón, que no tenía problemas? bueno, buenísimo. Bueno, creo que ahí estamos. Hagamos lo siguiente, para así después queda ya el inicio de la clase propiamente dicha en el Zoom siguiente. Salgamos de este Zoom y volvamos a ingresar y ahí ya arrancamos con la introducción de la materia. ¿Les parece? Ok, profe. ¿Sí? Ok, profe. ¿Nos manda un nuevo link o entramos al mismo? No, con el mismo link. Gracias. Ay, que me acerqué a la pantalla, veo algunas caras conocidas. Bueno, vamos a esperar más o menos que volvamos a los 50 y pico. Esperamos un ratito. Bueno, vamos a arrancar de a poco con la clase de introducción. Algo que me olvidé de consultarles. Yo, si bien hoy estoy sin barbijo, más que nada porque no hay nadie dentro del aula, ¿sí? Así que los que vengan, obviamente, es con barbijo. En este caso, como estoy solo, me lo saco. Bien. En principio, vamos a recordar algunos temas. Y vamos a definir lo que es una función de demanda. ¿Alguno se acuerda de qué se trataba esto de la función demanda? ¿Qué nos muestra la función de demanda? Y en principio habría que analizar lo que es la demanda, ¿no? ¿Cómo? Y que en principio habría que analizar lo que es la demanda. Y la demanda es lo que es el número por el cual se determina la cantidad de gente que quiere adquirir un bien o servicio. ¿Está bien? Entonces, la función de demanda, ¿qué nos va a mostrar precisamente? ¿Cómo va cambiando la demanda de un bien o un servicio a medida que pasa el tiempo o, bueno, cambia determinado factor? No precisamente el tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente todo análisis económico se circunscribe. Todo análisis económico se circunscribe a un determinado tiempo. Entonces, analizando en un mismo momento cómo varía la cantidad demandada de un bien, pero eso se hace en función a qué. ¿En función a qué va a variar la cantidad demandada de un bien? Precio. Al precio de ese propio bien. Entonces nosotros vamos a definir la función de demanda siempre referida a un bien específico. Por eso siempre usamos subíndices refiriendo al bien que estamos analizando. D sub x, la función de demanda del bien x, nos va a mostrar las cantidades demandadas del bien x. Y esa función, ¿sí? Esta expresión, va a ser una función que varía respecto a quién dijimos recién. Al precio. Al precio de ese propio bien. ¿Sí? La función de demanda, entonces lo que nos va a mostrar es la combinación, ¿sí?,
¿sí? De precios y cantidades, ¿sí? Que nos expone la relación que existe entre las cantidades demandadas a los distintos precios por un consumidor o por un grupo de consumidores. Nosotros vamos a trabajar en la materia con funciones de demandas individuales, es decir, referidas a un único consumidor, o funciones de demanda de mercado, así que ahí está refiriendo a un grupo de consumidores. Pero en principio, nosotros vamos a definir entonces la función de demanda como una función que varía respecto al precio de ese propio bien. Gráficamente, ¿cómo es la función de demanda? Tiene pendiente negativa. Tiene pendiente negativa. Exactamente, tiene pendiente negativa. Nosotros, ¿cómo vamos a graficar la función de demanda? Normalmente, la variable independiente, en matemática ustedes la graficaban en el eje horizontal. Pero en economía hay una convención, por lo menos para la función de demanda, en determinar el precio en el eje vertical. Entonces el precio, por lo menos para la función de demanda, lo graficamos en el eje vertical, y las cantidades demandadas en el eje horizontal. Entonces, por ejemplo, tenemos este primer precio, vamos a llamarlo peso bruto. Para este precio vamos a demandar esta cantidad. ¿Se ve bien ahí, no? ¿Sí? Sí, profe, sí. Sí, sí, profe. Si el precio disminuyera a peso 2, ¿qué debería pasar con la cantidad demandada? Debería aumentar. Debería aumentar. Entonces, para peso 2, seguramente vamos a tener una cantidad, en este caso peso 2, mayor a la anterior. Se va a demandar una mayor cantidad del bien X. Si el precio de X vuelve a bajar, y ahora es peso 3, entonces la cantidad demandada de ese bien va a seguir siendo mayor. Entonces, cada uno de estos puntos nos relaciona precio y cantidad demandada. El conjunto de estos puntos forma lo que nosotros vamos a llamar, entonces, función de demanda. ¿Sí? Entonces, la función de demanda es la relación que existe entre los precios y las distintas cantidades demandadas para cada uno de esos precios. Pero, cada uno de estos puntos, lo que me está mostrando es la cantidad demandada a cada uno de esos precios. Entonces ya tenemos dos términos distintos. Por un lado, cantidad demandada, que yo me refiero a estas cantidades, y por el otro lado, la demanda propiamente dicha, que me estoy refiriendo a la función, al conjunto de puntos. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Sí. Perfecto. Bien. Para la mayoría de los bienes, y esto lo voy a hacer como comentario, porque después lo vamos a ver un poco más adelante, para la mayoría de los bienes, el modelo de demanda se define como una función con pendiente negativa. A esos bienes los solemos llamar bienes ordinarios. Para los bienes ordinarios tenemos una función de demanda con pendiente negativa, una función de demanda decreciente. Estos bienes normalmente lo constituyen los llamados bienes normales, ahora dentro de un rato los vamos a definir, y los bienes inferiores. Ahora, hay un conjunto de bienes que los vamos a denominar Giffen. No sé si alguno los escuchó alguna vez nombrar. ¿Qué son los bienes Giffen? No sé si alguno sabe. Puede ser que sean Aquellos los. que cuando aumenta el precio, aumenta la cantidad. ¿Cómo? De vuelta, como se superpusieron entre dos personas o más. Son bienes de lujo, por así decirlo.
Está definido de dos formas distintas. Por un lado, en algunos autores lo definen como bienes de lujo, que en realidad otros economistas lo diferencian de los bienes Giffen y lo llaman bienes de Veblen, ¿sí? A los bienes de lujo. Por ejemplo, no sé, el último iPhone o alguna obra, algún televisor, algún LCD, un LED, un Smart nuevo, no sé, con alguna característica novedosa. A ese tipo de bienes lo llaman Veblen, bienes de Veblen. Pero los bienes Giffen, en la mayoría de los libros, lo van a encontrar como bienes más que inferiores, como bienes más que de segunda marca, una tercera, cuarta marca de alguna empresa. Y son los bienes que normalmente consumen las personas de muy bajos recursos. Entonces, tienen dos características principales, que son bienes más inferiores que los bienes inferiores mismos, y a su vez que los consumidores destinan la mayor parte de su ingreso a su consumo. ¿Sí? Se tienen que dar esas dos cosas. Tienen que ser bienes más inferiores que los bienes inferiores mismos, y a su vez el consumidor tiene que gastar una gran proporción de su ingreso en el consumo de estos bienes. Eso normalmente pasa en las familias de muy bajos ingresos, ¿sí? Que terminan consumiendo un determinado bien para saciar alguna necesidad. En este caso, la función de demanda no tiene pendiente negativa, sino que vamos a encontrar que la pendiente va a ser positiva. ¿Esto qué implica? Que a medida que aumente el precio del bien, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Aumenta. Aumenta. ¿Sí? Ese es el único caso, junto con los bienes de Veblen. Los bienes de Veblen también tienen función de demanda con pendiente positiva, pero son los únicos casos, tanto Giffen como Veblen, bienes que responden a un modelo de demanda con pendiente positiva, creciente. El resto de los bienes que vamos a llamar ordinarios, que es el conjunto de bienes normales e inferiores, van a tener esta función de demanda. Entonces, a medida que va cambiando el precio, lo que va cambiando es la cantidad demandada, con lo cual me muevo sobre la función de demanda. Entonces, a medida que cambia el precio, me muevo a lo largo de la función de demanda. Lo mismo para este tipo de bienes. Estamos hasta acá, ¿no? ¿Se entendió? Sí. Bien. Pero nosotros vamos a ver esta función de demanda no solo cambia o varía respecto al precio del propio bien, sino que vamos a definir otras variables. Por ejemplo, el precio de los bienes complementarios. ¿Cuáles son los bienes complementarios? Bienes que les voy a explicar como ejemplo, no sé, como que van de la mano, diría, si no, pero no tengo una definición. Exacto, bienes que se consumen en forma conjunta, ¿sí? Que el consumo de uno depende del otro. Por ejemplo, el Fernet y la Coca. Perfecto, el Fernet y la Coca-Cola es un ejemplo claro de bienes complementarios. Podemos definir distintos grados de complementariedad. Por ejemplo, si son perfectamente complementarios, sería que no tomo Coca-Cola si no tomo Fernet, o no tomo Fernet si no tomo Coca-Cola. Quizá sí es perfectamente complementario del Fernet, pero no al revés. Una amiga siempre dice Coca pura, tomo. El Fernet, no. Bien, entonces, esos bienes son complementarios. Los dos se consumen en conjunto.
Vamos primero a definir las variables y después vamos a ver qué es lo que pasa con cada una de ellas. Si no, vamos a analizar un conjunto. A ver. Vamos a graficar nuevamente la función de demanda. En el eje vertical el precio, en el eje horizontal la cantidad. Y vamos de vuelta. ¿Sí? Vamos al precio 1, tenemos una determinada cantidad, curso 1. Vamos a graficar dos precios nada más. Para precio 2, la cantidad demandada curso 2. Los dos puntos me forman mi función de demanda. Vamos a suponer que se produce una disminución del precio del bien complementario. ¿Sí? Disminuye el precio del bien complementario. Pongámosles nombres a esos bienes, ya que dijeron el ejemplo del Fernet y la Coca-Cola. Suponemos que esta es la función de demanda de Coca-Cola. Y tomemos como supuesto que disminuye el precio del Fernet. Si disminuye el precio del Fernet, ¿qué debería pasar con la cantidad demandada de Fernet? Aumenta. Y si aumenta el consumo de Fernet, ¿qué debería pasar con el consumo de Coca-Cola? Aumenta. Aumenta también. Va a haber un Porque desplazamiento hacia la derecha de la demanda. Exactamente. ¿Por qué? Porque al bajar el precio del Fernet, consumo más Fernet. Pero como el Fernet lo consumo en forma conjunta con la Coca-Cola, en este caso sería nuestro bien X bajo análisis, entonces voy a demandar más Coca-Cola para consumirla junto con el Fernet. Entonces, si antes al precio 1 yo consumía esta cantidad, ¿voy a seguir demandando esta cantidad a este precio? No. No. ¿Va a aumentar o disminuir la cantidad demandada a este precio? Porque el precio de la Coca-Cola no cambió, sigue siendo igual. ¿Consumo más o menos? Más. Consumimos más. Porque como compramos más Fernet, vamos a comprar más Coca-Cola. Entonces, cada uno de estos puntos van a estar referidos a una cantidad mayor. Entonces, ¿qué pasa con la función de demanda si disminuye el precio de un bien complementario? Se desplaza hacia la derecha. Se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? Hacia la derecha o hacia arriba. En algunos libros se encuentran las dos cosas. Se desplaza hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, si disminuye el precio de un bien complementario, esto va a generar que aumente la demanda del bien X. Y en consecuencia, aumenta la cantidad demandada de ese bien. En este caso, sí vamos a indicar que aumenta la demanda. Fíjense que es algo distinto a lo que mencionamos recién. Si aumenta o disminuye el precio del propio bien, si pasa de peso 1 a peso 2, ¿qué es lo que aumenta? La cantidad demandada. Si paso de peso 1 a peso 2, si disminuye el precio, como la función de demanda tiene pendiente negativa, entonces se incrementa la cantidad demandada. No cambia la demanda. La demanda es la función. Entonces, si aumenta o disminuye el precio del propio bien, yo me muevo a lo largo de la función de demanda. Entonces, si disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. Si aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Pero en este caso, cuando aumenta el precio de otro bien, lo que primero cambia es la demanda. Y al cambiar la demanda, se produce un cambio en la cantidad demandada. ¿Se entiende la diferencia entre un concepto y otro? ¿Sí? Sí. Cuando cambia la demanda es porque tenemos una nueva función de demanda. Entonces, si la demanda aumenta, la función de demanda se expande. Se traslada en forma paralela hacia afuera. ¿Sí? Hacia arriba y a la derecha.
esto va a hacer que cambie la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque al precio de 1 ya no voy a demandar Q sub 1. Podría demandar tranquilamente Q sub 2. Y acá me aparece, por ejemplo, Q sub 3 al precio de P sub 2. ¿Queda claro esto, no? ¿Entendió? Sí. Bien. ¿Qué hubiera pasado si aumenta el precio del bien complementario? Si aumenta el precio del Fernet, ¿qué pasa con la cantidad demandada del Fernet? Disminuye. Disminuye. Debería disminuir. Entonces, si disminuye el consumo de Fernet y yo la Coca-Cola la compro solo para consumirla junto al Fernet, ¿qué pasaría con la demanda de Coca-Cola? Disminuye. Disminuye. Disminuye la demanda. Con lo cual, la función de demanda se traslada hacia abajo o a la izquierda. ¿Estamos, no? ¿Se entiende esto? ¿Puede repetir, por favor? Sí. Cuando aumenta el precio del bien complementario, por ejemplo, el caso del Fernet, si aumenta el precio del Fernet, disminuye la cantidad consumida de Fernet. Ahora, como la Coca-Cola yo la consumo en forma conjunta con el Fernet, si baja la cantidad consumida de Fernet, baja la cantidad consumida de Coca-Cola a los mismos precios. Los precios de la Coca-Cola no cambian. Entonces, para los distintos precios de la Coca-Cola, yo voy a consumir una menor cantidad. En consecuencia, la función de demanda disminuye, la demanda disminuye. Esto implica que toda la curva se traslada hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, gracias, profe. Bien, entonces, ante un aumento del precio del bien complementario, disminuye la demanda del bien X y esto genera que disminuya la cantidad demandada del bien X. Estamos hasta ahí, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se puede borrar el gráfico? Un Sí. minutito. Sí, profe. Bien. Entonces acá, recuerden que este P sub C era de bienes complementarios. Vamos a ver qué pasa con los precios de los bienes sustitutos. Perdón que insista, pero se ve bien, ¿no? Tengo que aumentar un poco la letra. No, se ve bien. Perfecto. No sé cómo harán los que están con celular, porque creo que se ve bastante chiquito. Bien. En este caso tenemos bienes sustitutos. ¿Qué pasa con los bienes sustitutos? ¿Qué clase de bienes son? Y son bienes que en general reemplazan el bien del que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, si de repente aumenta mucho el precio de la Coca-Cola y la gente se va a volcar a tomar Pepsi. Perfectamente, sí. Podría ser, por un lado, la Pepsi y la Coca-Cola. Bienes que sustituyen a otro bien. De vuelta, igual que los bienes complementarios, los bienes sustitutos pueden ser sustitutos en determinado grado. Hay algunos bienes que son perfectamente sustitutos, se pueden sustituir uno por otro. Otros te van a decir, bueno, capaz que la Coca-Cola y la Pepsi son sustitutos hasta por ahí nomás, porque cada una tiene su mercado bien definido, entonces podrían no ser sustitutos. Vieron que algunos, si no hay Coca-Cola, no compran, o si no hay Pepsi, no compran. Pero bueno, pueden llegar a ser sustitutos. ¿Sí? Estamos hablando de bienes sustitutos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Tiene que ser el mismo bien o pueden ser bienes diferentes? Normalmente estamos hablando de bienes que tienen la misma, o tienen el mismo objetivo. Para saciar Como la que misma tratan de Tiene la misma satisfacer necesidad. eso. Exacto, trata de satisfacer la misma necesidad. Es muy raro que sean dos bienes totalmente distintos.
Pero, por ejemplo, qué sé yo, supongamos que queremos satisfacer la necesidad de ocio. Quizás en esa parte son bastante distintos, porque tenemos varias posibilidades. O viajar a algún lado, ¿sí? Entonces ahí tendríamos la demanda de, por ejemplo, de pasajes aéreos, micro, tren, hotel, casa, alquiler de casa, o podríamos hacer otra cosa, ¿sí? Podríamos, no sé, salir a juntarnos con amigos a algún bar, y entonces eso también es un momento de ocio. Entonces, son servicios o bienes que sirven para saciar una determinada necesidad, pero pueden no ser del mismo conjunto de bienes, como por ejemplo la Pepsi y la Coca-Cola. Pero bueno, estos son bienes que apuntan a la misma necesidad. Bien podría ser, por ejemplo, también la carne y el pollo, no es lo mismo, la carne de vaca y la carne de pollo no es lo mismo, pero podrían reemplazarse también. El azúcar y el edulcorante cumplen la misma función, no es lo mismo, pero cumplen la misma función. Vamos a estar refiriéndonos a ese tipo de bienes. Entonces, vamos de vuelta con precio 1 y precio 2. Fíjense que para cada uno de los temas tenemos alguna gráfica para mostrarlo. Vamos a suponer que disminuye el precio del bien sustituto. Vamos a poner un ejemplo, porque viéndolo así siempre en forma abstracta a veces es complicado. Todo lo que sea de esta materia, traten de pensarlo en la vida real. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Todo prácticamente tiene un paralelo con la realidad. Precisamente de eso se trata. La microeconomía lo que analiza es el comportamiento de las unidades económicas, de los consumidores, de las empresas. Así que son todos modelos que describen de cierta forma el comportamiento de nosotros dentro de los mercados. Díganme dos bienes sustitutos. El cine y el teatro. Coca y Pepsi, como habían dicho. Si disminuye el precio de la Pepsi, la demanda de la Coca va a bajar. No, aumenta. Sí, sería así, pero piénselo siempre de esta forma. Si baja el precio de la Pepsi, sigamos con que X es Coca-Cola. Si baja el precio de la Pepsi, ¿qué pasa con la cantidad consumida de Pepsi? Aumenta. Aumenta. De Pepsi aumenta y de Coca disminuye. Aumenta la cantidad consumida de Pepsi. Entonces, si aumentó la Pepsi y los bienes Coca y Pepsi son sustitutos, ¿qué pasa con la cantidad demandada a los distintos precios de Coca-Cola? Disminuye. O sea que a este precio van a seguir consumiendo uso 1. Al precio 1. ¿Siguen consumiendo? No. Van a consumir seguramente una menor cantidad. Y a peso 2 tampoco van a consumir uso 2. Van a consumir seguramente una menor cantidad. Si unimos los dos puntos, tenemos una nueva función de demanda. Esa función de demanda que nos está indicando que cuando disminuye el precio del bien sustituto, ¿qué es lo que pasa? Desplaza la demanda de la Coca hacia abajo. Se desplaza la demanda de la Coca hacia abajo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué pasa con la demanda? Disminuye. Disminuye la demanda de la Coca-Cola. Por lo tanto, se produce una disminución en la cantidad demandada a los distintos precios. ¿Quedó claro? El caso inverso. Si aumenta el precio del bien sustituto, en este caso la Pepsi, ¿qué pasa con la cantidad consumida de Pepsi? Disminuye. Entonces, para cada uno de los precios de Coca-Cola, si consumo menos Pepsi, la voy a reemplazar ¿por quién? Por Coca. Por Coca. Entonces, para los distintos precios, ahora va a haber nuevas personas. Quizá no somos nosotros mismos, son nuevas personas que antes consumían Pepsi, que ahora se volcaron a la Coca-Cola. Entonces, la función de demanda se traslada hacia arriba y a la derecha.
Entonces, ante un aumento del precio del bien sustituto, ¿qué pasa con la demanda del bien X? Aumenta. Aumenta la demanda del bien X. Y en consecuencia, aumenta la cantidad demandada del bien X. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Vamos a definir ahora la variable ingreso. Vamos a definir la variable ingreso. Bueno, el ingreso precisamente... Profe, ¿es normalmente- una sí, Y? es una Y. A veces en algunos libros lo van a encontrar como una M. ¿Sí? Ahí creo que está el cartelito que quedan 10 minutos. Lo van a encontrar como una M, a veces como una I latina. En Pindic creo que lo trabaja con una I latina. Lo van a encontrar así. Pero en muchos libros lo van a encontrar con una Y. A veces se le pone una D abajo porque hablamos del ingreso disponible, es decir, el ingreso neto de impuestos, de retenciones. Entonces, el ingreso es con lo que cuenta un consumidor para adquirir los bienes que consume habitualmente. Lo que vamos a suponer normalmente dentro de lo que es teoría del consumidor para analizar la función de demanda es que el consumidor gasta absolutamente todo el ingreso. ¿Por qué? Porque me pueden decir que si aumenta el ingreso del consumidor, puede ahorrar más y seguir consumiendo lo mismo. Entonces la función de demanda no cambiaría. Pero para los modelos de demanda y de teoría del consumidor que vamos a ver más adelante, se presume que el ingreso se gasta en forma completa, que no existe el ahorro. Entonces siempre el consumo es igual al ingreso de la persona, del consumidor. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con la función de demanda cuando se producen cambios en el ingreso del consumidor. Vamos bien hasta ahora, ¿no? Sí, profe. Sí. Profe, disculpe, quedan 8 minutos, ¿sabes? Bien. Tenemos la función de demanda de la que vamos a partir, la situación inicial, y vamos a suponer que aumenta el ingreso del consumidor. Me faltan minutos al Zoom. ¿Cómo? Me quedan 8 minutos al Zoom por las Bueno, dudas. ahora en un ratito ya, cuando termino con la parte de ingreso, ahí si quieren cerramos el Zoom y volvemos a abrir. ¿Qué debería suceder con la demanda de un bien si aumenta el ingreso del consumidor? En principio. Debería aumentar. Aumenta. Aumenta. Entonces, si a cada uno de los distintos precios yo antes consumía curso 1 y curso 2, ¿qué va a pasar si aumenta el ingreso de los consumidores? Van a demandar mayores cantidades. No, mayores. Más cantidad. Mayores cantidades. Entonces, a los distintos precios vamos a demandar una mayor cantidad. Eso también varía dependiendo del bien del que hablamos, ¿no, profe? Exactamente. Entonces, en principio, si aumenta el ingreso del consumidor, aumenta la demanda. ¿Sí? Tengan en cuenta esto de aumentar la demanda y aumentar la cantidad demandada. Siempre son independientes. En este caso, una se produce con la otra. Si cambia el precio, esto no se produce. No varía la demanda, solamente varía la cantidad demandada. ¿Sí? Recuerden que se mueven a lo largo de la función de demanda. Esto sucede nada más cuando tenemos una nueva curva de demanda, una nueva función. Entonces, si aumenta la demanda, necesariamente aumenta la cantidad demandada. Y en caso contrario, si disminuye el ingreso, se produce una disminución de la demanda y una disminución de la cantidad demandada. Con lo cual se contrae
la demanda. Pero esto, valga la redundancia, lo que había comentado uno de los compañeros recién, esto solo sucede para determinados bienes, que los vamos a llamar bienes normales. Para los bienes que vamos a considerar normales, cada vez que aumenta el ingreso del consumidor, se va a producir un aumento en la demanda. Y cada vez que se produzca una disminución en el ingreso, va a disminuir la demanda. Y, por supuesto, va a variar la cantidad demandada. Cuando hablemos de bienes inferiores, y ahí estamos incluyendo los giffen, porque son más inferiores que los inferiores mismos, esto no se va a producir de esta forma, sino que al revés. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el ingreso del consumidor, ese consumidor deja de consumir bienes inferiores para pasar a consumir bienes normales. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Por ejemplo, si antes consumía pan, por ahí después consume facturas. Deja de consumir. El pan en realidad. Exacto. Supongamos que no sé, pan para merendar. Compramos pan o galletitas de agua para merendar. Y ahora tenemos un mayor ingreso. Entonces dejamos de comprar eso para merendar y compramos facturas. Entonces, para esa situación, las facturas son un bien normal porque aumenta el ingreso, aumenta su consumo, pero el pan y la galletita de agua sería un bien inferior, por ejemplo. ¿Sí? Ojo que muchas veces esto es subjetivo, está relacionado con el consumidor en sí y aparte con su nivel de ingresos. Yo siempre doy el ejemplo, no sé cuánto queda, 3 minutos. Vamos a ver si puedo meter el ejemplo en esos 3 minutos. Yo siempre doy el ejemplo de la forma en la que viajábamos, no sé si alguno de ustedes está yendo a laburar de forma presencial, pero siempre daba el ejemplo de la forma en que viajábamos al trabajo, por ejemplo, los que trabajamos en capital. Cuando tenemos ingresos bajos, no nos queda otra que o ir en tren o colectivo. Si supongamos que ustedes todos viven en Lomas y necesitamos ir a capital. Empezamos a trabajar, cobramos un sueldo bajo, entonces vamos en transporte público, tren o colectivo. Saquemos de lado el factor tiempo en el viaje. Si nos aumentan el sueldo y nos alcanza para viajar en combi, ¿vamos a seguir viajando en tren o colectivo? Saquen de lado el factor tiempo, porque no es lo mismo. ¿Siguen viajando en tren y colectivo? Si pueden pagar una combi, por ejemplo. Si quiero ahorrar, sí. No, viajo en combi. Claro, bueno, el tema es que recuerden que no está considerado el ahorro. Siempre vamos a gastar todo el ingreso. Entonces sí. Entonces sí, seguramente. No, y decían, no tomemos el factor tiempo, porque a ver, si yo tengo que optar, siempre voy a optar por el tren y el colectivo, que va a ser más rápido, el tren, que la combi. Voy a llegar mucho más rápido que viniendo en combi. Pero sacando ese factor, si tengo un sueldo más alto, entonces lo que voy a hacer es viajar en combi y dejar de viajar en tren y colectivo. Entonces, para una brecha de ingresos, en los que para mí el tren y el colectivo era un servicio normal, pasa a ser un servicio inferior y ahora la combi es un servicio normal. Para una determinada brecha de ingresos. Supongamos que pasamos a cobrar de golpe 400.000 pesos por mes. ¿Van a seguir viajando en combi? ¿Te compras un auto? El auto. Supongamos que no me voy a comprar el auto, pero ¿siguen viajando en combi si tienen un ingreso de 400? Como un Uber, ¿sí? Helicóptero. Un remis, un Uber, un Cabify, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa con la combi? Va a ser un bien inferior. Va a ser un bien inferior. Entonces, en un momento era normal, pero para un determinado nivel de ingresos es un bien inferior. Nos vuelven a ascender porque somos súper exitosos y pasamos a cobrar $1,5 por mes. Qué lindo. Qué maravilla. ¿Cómo viajo? Se tomó un helicóptero. Cocina. Capaz que sí, capaz que con $1,5 me quedo corto, pero si cobráramos 5 millones de pesos, seguramente
no viajaríamos más en Uber y nos alquilamos un helicóptero que nos lleve en 5 minutos de nuestra casa a Se le Capital. corta la reunión. Invito a todos los laburo con un Uber. Entonces, Vamos. bueno, pero fíjate que estamos hablando de un tipo que cobra 5 palos, casi. Estamos hablando de un mercado muy selecto. ¿Qué pasa en ese caso? El Uber, Cabify, Remis pasa a ser un servicio inferior y el helicóptero es un servicio normal para esa persona. Eso es lo que va sucediendo entonces con los bienes. Está por cerrar la sesión. Cierro y vuelvo a abrir. ¿Vamos? Bueno, Sí. profe. Ok. Lo que íbamos recién. Fíjense que ya no depende tanto del bien en sí, si no puedo decir el tren o el subte o el colectivo, el helicóptero, el remis, es un bien normal y inferior al bien Giffen. El Giffen quizá muchas veces sí es un bien en específico, pero para los bienes inferiores o normales no depende del bien en sí, sino del intervalo de ingresos que tenga el consumidor. Entonces, para un determinado intervalo, un bien puede ser normal, y para otro intervalo de ingreso es un bien inferior. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, bueno, entonces, recuerden que esto solo funciona para los bienes normales. Aumento de ingreso, aumenta demanda, disminuye ingreso, disminuye demanda. Y cuando hablemos de bienes inferiores o Giffen, va a suceder al revés. Aumenta ingreso, disminuye demanda, ¿sí? Disminuye ingreso, aumenta la demanda. Y tenemos muchas variables más, ¿sí? Podríamos definir, por ejemplo, los gustos del consumidor, cantidad de consumidores. ¿Qué pasaría con la cantidad de consumidores? Si aumenta la cantidad de consumidores, ¿qué pasa con la demanda? Es más costosa, ¿no? Aumenta la cantidad de demanda. ¿Qué pasaría con la demanda? ¿Aumenta o disminuye si aumenta la cantidad de consumidores? Y va a disminuir porque va a salir más costoso. ¿No aumenta, profe? Si hay más gente, se demanda más. ¿Qué pasaba antes de la pandemia con, por ejemplo, todo lo que era Zoom o las plataformas de streaming, Netflix, Disney? ¿Qué pasaba con la demanda de esos bienes? ¿Era menor o mayor antes de la pandemia? La baja. Menor. Era menor. ¿Y por qué incrementó durante la pandemia la demanda de ese tipo de servicios, de esos bienes? Porque, por ejemplo, no se podía ir al cine, entonces uno optaba por mirar una película en Netflix. Entonces, ¿qué pasó con el número de consumidores de ese tipo de bienes? Aumentaron. Aumentó. Al aumentar el número de consumidores, entonces se expande la función de demanda. ¿Sí? Hay más consumidores dentro de este mercado, entonces se incrementa la demanda. ¿Qué pasó con los consumidores de, no sé, todo lo que sea... Transporte público, ¿no, profe? Vamos a circunscribir. Ustedes van a ver en el libro que cuando hablamos de mercados, muchas veces hacemos segmentaciones de ese mercado, límites de ese mercado, y lo podemos limitar en forma geográfica. Podemos hablar de alguna provincia, de alguna localidad o de alguna zona específica. ¿Qué pasó con la demanda de todos los artículos, por ejemplo, que venden los kioscos en microcentro? Disminuyó. Disminuyó. Al disminuir el número de consumidores que circulan por microcentro, disminuyó la cantidad demandada de un conjunto de bienes. ¿Sí? Podríamos decirle, no sé, supongamos que estamos analizando la demanda de mantecol dentro de microcentro. La demanda de mantecol en microcentro disminuyó. ¿Por qué disminuyó la demanda de mantecol en microcentro? En principio, porque bajó la cantidad de consumidores de ese bien en ese mercado, ¿sí? En el mercado de microcentro. ¿Se entiende esto? Pasó, profe, con el consumo de alcohol en gel este último año y medio, que antes no se consumía y ahora es
Tal cual, el alcohol en gel aumentó el número de consumidores, la cantidad consumida de barbijos, la demanda de barbijos también aumentó, ¿sí? La atención en hospitales o en clínicas, que son el hospital normalmente, los hospitales públicos, pero en las clínicas que tienen una clientela, aumentó el número de consumidores o las veces que se acercan a demandar ese servicio. Entonces también se aumentó la demanda en lo que es salud. Fíjense que estamos hablando en un momento específico, en un tiempo específico, antes de la pandemia, después de la pandemia. Entonces esta variable juega mucho para la función de demanda. Otra variable podría ser el tipo de cambio. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Supongamos que es Netflix o Zoom que contratamos. Y el tipo de cambio mañana, vamos a poner un ejemplo mejor, pasa a 50 pesos de golpe. Pues si iba al revés y llega a pasar, después me van a decir que yo soy baja de mal abuelo. Supongamos que disminuye el tipo de cambio de 102,50 oficial de hoy a 50 pesos mañana. ¿Cómo juega en la función de demanda? Si disminuye el tipo de cambio, crece. Podría expandirse la demanda de ese bien. Entonces aumenta la demanda del bien. Si aumenta el tipo de cambio, seguramente va a disminuir la demanda del bien. Y así hay un montón de variables más de las que puede depender la función de demanda. ¿Queda claro, no? ¿Cómo se analiza esto? Sí. Bien. Sí, En el profe. libro seguramente no van a encontrar todas estas variables, pero fíjense que la mayoría todas tienen un sentido común bastante claro. No lo piensen, si lo ven esto así en forma abstracta, dx igual a d, qd igual a f de px, pc, ps, no se entiende nada. Ahora, si ustedes lo analizan precisamente, ¿qué pasa con el precio de los bienes complementarios? Cuando cambia con la demanda de un bien, los bienes sustitutos, ingresos, gustos, vayan poniéndose ejemplos, porque todo tiene un sentido común, ¿sí? No se abstraigan, no lo piensen como un gráfico o como algo que parece matemática. Piensen que detrás de todo esto hay algo con lo que ustedes pueden apoyarse como ejemplo. Siempre busquen el ejemplo. ¿Estamos? ¿Quedó claro esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se puede borrar? Sí, profe. Bien. Esto sería, de cierta forma, un análisis cualitativo de la demanda. ¿Qué pasa con la demanda cuando se produce un determinado cambio en alguna variable? Si el precio de un bien, el precio de un bien complementario o sustituto, el ingreso de la persona, vemos cómo se expande o se contrae la demanda de ese bien. Pero si queremos hacer un análisis cuantitativo, ¿en cuánto cambió la demanda de un determinado bien? Solemos introducir un concepto que se llama elasticidad. ¿Sí? ¿Alguno lo vio en la introducción a la economía? Sí. Sí. ¿Sí? A ver, Sí, profe. Tiene un terreno un poco más árido. Bien, ¿qué mide la elasticidad en forma genérica, en forma general? Podemos calcular la elasticidad de distintas cosas. ¿Pero qué mide la elasticidad? En principio, una palabrita necesito que me defina. Y la elasticidad, Claro, hay una variación, hay involucrada una variación. Puede ser una variación porcentual de un bien. Normalmente sí, es la variación porcentual de una variable respecto a la variación porcentual en otra. Pero precisamente lo que nosotros analizamos cuando calculamos elasticidades es la sensibilidad
de alguna variable en particular. ¿Qué tan sensible es una variable respecto a otra? Si esa variable es muy sensible, ¿sí?, respecto a las variaciones de otra, va a pasar una cosa. Puede ser que esa variable sea poco sensible o que directamente no sea sensible a la variación de la otra. Entonces, va a pasar otra cosa. Una de las elasticidades que podemos calcular. Vamos Es por la elasticidad, precio de la demanda. después esto quiero ver. No me acuerdo más. La elasticidad precio de la demanda, No decís que se... ¿qué es lo que va a analizar? En este caso, usemos esta palabra. ¿Qué ¿Qué tan analiza la sensible es la demanda de un bien con variaciones en el precio? Exactamente. Me olvidé una palabra, elasticidad precio directa de la demanda. Elasticidad precio directo de la demanda. Analiza qué tan sensible es la demanda de un bien. ¿Sí? Siempre es referida a un bien. ¿Qué tan sensible es la demanda de un bien cuando se producen cambios en el precio de ese mismo bien? ¿Sí? Si es muy sensible a la variación del precio, decimos que la demanda, ¿cómo es? Elástica. Demanda elástica. Si las variaciones del precio hacen que se produzcan grandes variaciones en la cantidad demandada de bien, decimos que la demanda es elástica. Si la demanda, ¿sí?, si la cantidad demandada es poco sensible a la variación del precio de ese bien, ¿cómo decimos que es la demanda? Inelástica. Inelástica. Decimos que la demanda es inelástica. Esto que implica entonces que ante variaciones del precio, la demanda, la cantidad demandada es poco sensible, va a variar poco. Y cuando las variaciones se producen de forma proporcional, en la misma proporción, decimos que la demanda tiene elasticidad unitaria. Precisamente entonces, para poder calcular si la demanda es muy sensible, poco sensible, o varía en la misma proporción que lo que varía el precio, lo que calculamos es lo que mencionaron recién. ¿Cómo varía porcentualmente una variable cuando varía la otra? Entonces lo que queremos analizar es la variación porcentual. ¿Cómo varía porcentualmente la cantidad demandada del bien X ante la variación porcentual del precio de dicho bien? Sí, entonces la elasticidad precio directa, variaciones de X respecto a X, lo vamos a calcular como la variación en la cantidad demandada sobre la variación en el precio, la variación porcentual en el precio de ese bien. Precisamente vamos a usar la siguiente formulita. ¿Sí? La elasticidad precio directa es igual a la variación en la cantidad de X sobre la variación en el precio de X por precio de X sobre cantidad de X. Pregunta. Si aumenta el precio de X, o sea, si esta variación tiene signo positivo. Acá los signos son fundamentales, ¿eh? Siempre recuerden, si por ejemplo el precio pasa de 8 a 10, la variación es positiva, aumentó en 2. Si el precio pasara de 10 a 8,
ahí vamos a tener una variación de 2, pero negativa. ¿Sí? Va a ir con el signo negativo. Eso es fundamental cuando vean los ejercicios. Supongamos que aumenta el precio del bien X. Estamos hablando de un bien ordinario, es decir, por ejemplo, un bien normal. Aumenta el precio del bien X. ¿Esta variación va a ser positiva o negativa? Se aumenta el precio de un bien. Negativa. Y estamos refiriéndonos a una función de demanda que tiene pendiente negativa, que es decreciente. Si aumenta el precio de X, disminuye la cantidad de X. Sería más, menos, más por menos. 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 Los precios y las cantidades siempre van a ser positivas. Vamos siempre a tener precios positivos y cantidades positivas. Pero las variaciones pueden ser positivas o negativas. En el caso de la demanda, como tiene pendiente decreciente, cuando el precio varíe en forma positiva, las cantidades van a variar en forma negativa. Y cuando el precio disminuya, ¿qué va a pasar con esto? Aumentar la cantidad. Entonces siempre vamos a tener una variación positiva y una variación negativa, o en el numerador o en el denominador. Entonces, ¿qué valores va a tomar siempre la elasticidad? ¿Cómo van a ser esos valores en función a lo que dijimos recién? Negativos, ¿sí? Por ahí lo dijeron en voz baja. Si siempre este cociente va a ser negativo, porque va a ser un menos arriba o abajo, y esto siempre es positivo, menos por más, siempre es menos. Entonces la elasticidad tomaría siempre valores negativos. Por eso en el libro la encuentran o con un signo negativo adelante de la primera expresión, o, que para mí es más útil, entre barras. ¿Qué implicaba poner barras en una expresión? Quiere el valor absoluto. Toma el valor absoluto. Toma el valor absoluto, es decir, que si el resultado de esa expresión es negativo, lo transforma en positivo. Y si fuera positivo, lo deja como positivo. ¿Sí? Toma el valor y desprecia el signo. Siempre lo va a transformar en positivo. Entonces, tenemos tres posibles soluciones. Que la elasticidad sea mayor a 1, igual a 1 o menor que 1. Si fuera mayor a 1, significa que es muy sensible la cantidad de demandada respecto a las variaciones en el precio. Entonces, cuando es mayor a 1, ¿cómo vamos a llamar a la demanda? Elástica. Entonces, esto va a suceder cuando la elasticidad precio directa, ¿sí? El módulo de la elasticidad precio directa, sea mayor que 1. Esto tiene que ser cuando sea poco sensible a la variación de los precios, la demanda inelástica. Entonces, ¿cómo debería resultar la elasticidad precio directa para los bienes de demanda inelástica? Menor a 1. Menor que 1, exacto. Y cuando es elasticidad unitaria, ¿qué opción nos queda? Igual a 1. Igual a 1. ¿Sí? Esto implica que el precio y la cantidad varían en la misma proporción. En este caso, el precio varía en una proporción, pero la cantidad aumenta o disminuye en una proporción más chica. Y en este caso que tenemos acá arriba, la cantidad aumenta o disminuye en una proporción mayor a la que varió el precio del bien. ¿Queda claro esto? ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos a ver entonces estas tres posibilidades para la elasticidad precio directa de la demanda. ¿Qué incide en que un bien sea elástico o no? La demanda de un bien sea elástica o no. ¿Qué debería pasar con un bien para que sea elástico? ¿Esto qué implica? Que se aumenta o disminuye el precio. Supongamos que aumenta el precio. Vamos a dejar de consumirlo, pero en una cantidad mayor a la variación de ese precio. El precio aumentó en un 10%, la demanda cayó en un 20%. ¿Qué tipo de bienes podrían ser estos, por ejemplo? Superiores. ¿Qué tipo de servicio? Bien, piénsenlo siempre de esta forma. Siempre les dije que busquen un ejemplo de la realidad. ¿Qué tipo de bien o servicio ustedes dejarían de consumir
en una gran proporción si aumenta su precio? Un televisor de 50 pulgadas. Un televisor, por ejemplo, de 50 pulgadas. O algo que sea más de consumo rutinario. La Coca-Cola. La Coca-Cola, quizá no consuma tanto Coca-Cola, ¿sí? Empiezo a comprar jugo o, no sé, compro otra marca. Entonces, ese tipo de bienes, ¿son realmente necesarios? Por ejemplo, la Coca-Cola. ¿Necesito consumir Coca-Cola? No. Entonces, fíjense que juega un poco la necesidad de consumo de ese bien. Yo estaría acá. Si fuera un bien muy necesario, por ejemplo, ¿qué podría ser? Un bien muy necesario. Una medicación. Una medicación. Si aumenta el precio de una medicación, ¿me queda otra posibilidad que comprarla o no comprarla? No. Quizá, supongamos que en lugar de... se podría reducir la dosis, pero el consumo de ese bien continúa, ¿sí? Entonces, como es un bien muy necesario, seguramente, si aumenta el precio en una proporción, la cantidad demandada de ese bien disminuya, pero en una proporción menor a lo que varía el precio. Y esto es cuando varían en la misma proporción. Aumentó el precio en un 10%, disminuyó la cantidad demandada en un 10%. Esto se produce para esos casos. ¿Queda claro esto, no? Sí, profe. Perfecto, Entonces, profe. por un lado depende de la necesidad de un bien. Son necesarios. Son bienes necesarios. ¿Sí? Depende de la necesidad de ese bien. Y por el otro lado, también depende de que, si tengo o no un sustituto cercano. De la Coca-Cola, ¿tengo un sustituto cercano? Sí, la Pepsi. La Pepsi. Entonces, en este caso voy a dejar de consumir Coca-Cola y voy a pasar a consumir Pepsi. Al tener un sustituto cercano, dejo de consumir la Coca-Cola y paso a otro bien. Seguramente la demanda sea elástica. Supongamos el Fernet Branca, o el Fernet, el 18, ¿cómo es? 1886. 82. 82. Supongamos que en este caso son medianamente aceptables. No, el Branca obviamente es el mejor y el 1008 es aceptable. Supongamos que estos dos son cercanos, no son necesarios, con lo cual seguramente tengan una demanda elástica, pero se podría reemplazar uno con otro. Pero, por ejemplo, no conozco un bien sustituto del Campari. ¿Con qué podría asemejarse el Campari? Son bienes únicos. No hay mucho, ¿no? No hay como un sustituto cercano del Campari. El Gancia Spritz es parecido. El Aperol. Puede ser. Esto si fuera viernes a la noche terminamos tomando todo, ¿no? Después, pero en este caso, si ya no se tratan de bienes necesarios, supongamos que no existe otro, no hay, por ejemplo, en el caso de Campari, otro bien. Y si ustedes quieren demandarlo, o comprar Campari, que es lo que normalmente pasa, aumenta el precio, y como no les queda otra, porque es un bien que no tiene un sustituto cercano, seguramente tenga una demanda de tipo inelástica. Entonces, ¿de qué depende la elasticidad? Por un lado, de qué tan necesario sea ese bien, y por el otro lado, la existencia o no de un sustituto cercano. ¿Sí? Entonces, en mayor medida, si es necesario, va a tender a ser inelástico. Si no tiene un sustituto cercano, va a tender a ser inelástico. Cuanto menos necesario y más sustitutos cercanos tenga, va a tender a tener elasticidad, ser elástico. Y esto es un caso particular, ¿sí? Tiene que darse específicamente con un valor específico. Esto es más matemático que intuitivo. ¿Quedó claro esto? Con los inelásticos pasa también con los cigarrillos, que aumente también igual se sigue consumiendo la cantidad. Exacto, a veces pasa con los cigarrillos, sí. En ese caso pasa quizás por una adicción.
¿no? Entonces, a veces cuando el bien es aditivo, tiende a ser inelástico. ¿Pero por qué? Cuando ese bien es adictivo, eso no es necesario para el que tiene la adicción. Sí, para el que las tiene, sí. Es necesario, o sea que esa adicción está vinculada con la necesidad de consumir ese bien. Entonces, cuando un bien es adictivo, tiende a ser inelástico. O sea que si estudiamos la elasticidad de esos bienes, seguramente sean menores a 1. ¿Queda claro esto? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Queda un ratito, hoy nos podemos extender por lo menos 10 minutitos más. Bien, vamos a ver qué pasa si evaluamos la elasticidad. La elasticidad precio cruzada de la demanda. ¿A qué le suena? ¿Qué voy a analizar en este caso? Fíjense que hasta incluso los nombres son bastante intuitivos. ¿Qué puedo llegar a analizar? ¿Los bienes sustitutos y complementarios? Exacto, ¿qué relación existe entre los bienes? Entonces, ¿qué tan sensible? Lo que voy a estudiar con la elasticidad precio cruzada es qué tan sensible es la demanda, la cantidad demandada de un determinado bien cuando se produzcan cambios en el precio de otro bien. Eso va a resultar en 3 soluciones posibles. ¿Qué relaciones pueden existir entre 2 bienes? Pueden ser bienes Sustitutos. Complementarios. Bienes complementarios. ¿Y qué otra relación más está faltando? Dependientes. Independientes. Bienes sustitutos, bienes complementarios o bienes independientes. En este caso, lo que nosotros vamos a analizar es la elasticidad de X respecto al bien Y, a otro bien, que lo calculamos como la variación porcentual en la cantidad de X como la variación porcentual en el precio de X. Tengan en cuenta que cuando estén en la práctica y tengan que calcular elasticidades cruzadas, pueden invertir los subíndices. Es decir, pueden analizar cómo varía la cantidad consumida de Y cuando varía el precio de X. ¿Sí? Lo que tienen que hacer es alternar los subíndices. Ahora voy a explicar el por qué. Esto es la forma que se calcula, pero ustedes seguramente van a usar esta fórmula que está acá. Variación en la cantidad de X sobre variación del precio de Y por precio de Y sobre cantidad de X. Fíjense que la forma que tiene esta fórmula es idéntica a la anterior, nada más que lo que está cambiando es el subíndice. Antes hablábamos de variación de X sobre variación del precio de X por precio de X sobre cantidad de X. Ahora cambia y estamos hablando de otro bien. Pero siempre la estructura es la misma. A diferencia de la elasticidad precio directa, en este caso, a mí me interesa el signo que tenga la elasticidad precio cruzada. Si el resultado es mayor o menor a 0, si es positivo o negativo. Y vamos a analizar qué es lo que sucede con
los distintos bienes. El signo. La Profe. elasticidad, sí. ¿A ese no se le pone, por ejemplo, el menos adelante entonces? No, acá no le vamos a poner ni el menos ni las barras, porque si ponemos las barras siempre vamos a tener valores positivos. Gracias. Y en este caso no nos va a servir poner entre barras. La única que lleva barras y que se analiza respecto a uno es la elasticidad precio directa. El resto de las elasticidades que vamos a ver se analizan respecto a cero. Si es mayor, menor o igual a cero. Entonces recuerden no poner barras ni signo menos adelante. Vamos a analizar qué signo debería tener para cada uno de estos bienes. En principio, para que sean bienes independientes, supongamos que aumenta el precio de la nafta. ¿Sí? El bien Y es la nafta. Y el bien X es la Coca-Cola. Si aumenta el precio de la nafta, ¿tendría que haber alguna variación en la cantidad consumida de Coca-Cola? No. No. Es insignificante. Sería raro, ¿no? Que, salvo que consuma Coca-Cola solamente cuando voy a cargar nafta. Podría llegar a serla para un consumidor específico. Es el único momento donde toma Coca-Cola para tomársela él solo y no convidarle a la familia. Podría llegar a ser. Un poco egoísta el consumidor ese. Pero, si eso sucede, esto va a tener la variación del precio de la nafta, y esta variación, ¿a qué va a ser igual? ¿A cero? A cero. O sea que si esto es cero, ¿qué valor toma todo esto? Cero. Cero. Entonces, cuando los bienes son independientes, ¿qué pasa con la elasticidad precio cruzada? ¿Qué es igual? A cero. A cero, ¿sí? La Coca-Cola y la nafta son bienes independientes, con lo cual la elasticidad precio cruzada por esos bienes tiene que ser igual a cero. Vamos a ver qué pasa con el Fernet y la Coca-Cola. Habíamos dicho que si aumenta el precio del Fernet, ¿qué pasa con la cantidad consumida del Fernet? Disminuye. Disminuye. Y si disminuye la cantidad consumida del Fernet, ¿qué pasa con la cantidad consumida de Coca-Cola? Disminuye también. Disminuye también. Fíjense qué relación existe entre esto y esto. ¿Cómo es esta variación? Positiva. Positiva. ¿Y esta variación? Negativa. Negativa. O sea que tendríamos una variación negativa en el numerador y una variación positiva en el denominador. ¿Qué valor tomaría la elasticidad precio cruzada si eso pasa? Menor a 1. Negativo, ¿sí? Como son bienes complementarios, si aumenta el precio del Fernet, va a disminuir la cantidad consumida de Coca-Cola. Si acá tengo una variación positiva, acá voy a tener una variación negativa. Más por menos, menos. Entonces, voy a tener una elasticidad precio cruzada negativa cuando los bienes sean ¿de qué tipo? Complementarios. Complementarios. Entonces, para los bienes complementarios, la elasticidad precio cruzada va a ser mayor o menor a cero, entonces. Menor. Menor a cero. ¿Sí? ¿Se entiende por qué no ponemos barras? Si pondríamos barras, nos transformaría el resultado en un valor positivo, entonces esto ya no nos sirve. Supongamos dos bienes sustitutos, la Coca-Cola y, habíamos dicho, La Pepsi. Pepsi. ¿Sí? Si aumenta el precio de la Coca-Cola, ¿qué pasa con la cantidad consumida de Coca-Cola? Disminuye. Disminuye. Ven que es bastante intuitivo esto, no hay nada extraño. Si disminuye la cantidad consumida de Coca-Cola, ¿qué va a pasar con la cantidad consumida de Pepsi? Aumenta. Aumenta. ¿Qué relación existe entre esto y esto? Si esto aumenta, esto también aumenta. ¿Más por más? Más. Más. Si fuera al revés, el precio de la Coca-Cola disminuye,
¿Y qué pasaría con la cantidad consumida de Pepsi? Disminuye. ¿Disminuye? ¿Menos por menos? Más. 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 O sea que siempre que la elasticidad perece cruzada tome valores positivos, ¿qué tipo de bienes vamos a tener? Sustitutos. Sustitutos. Entonces, para que sean bienes sustitutos, la elasticidad perece cruzada tiene que ser mayor o menor a 0. Mayor. Mayor a 0. Perfecto. ¿Quedó claro, no? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Y por último, vamos a tener la elasticidad ingreso o la elasticidad renta. Habitualmente llamada elasticidad renta de la demanda. Profe, le quedan 4 minutos. Perfecto. Gracias. En este caso, ¿cómo definirían la elasticidad renta de la demanda? La sensibilidad cuando varía el ingreso. La sensibilidad de la demanda, de un determinado bien, cuando varía el ingreso del consumidor. Entonces, acá pueden surgir dos casos distintos en principio. Bienes, bien en realidad normal, y acá nos referimos en singular porque estamos hablando de un bien específico, o puede ser un bien inferior o un bien diferente. Vamos a calcularlo de la misma forma que el resto. La elasticidad renta es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X cuando varía porcentualmente la renta del consumidor. ¿Cómo lo calculamos? ¿Eso es una Y, profe? Sí, una Y. O sea que elasticidad renta es con Y. ¿Cómo la vamos a calcular? Como la variación de la cantidad cuando varía el ingreso por el ingreso sobre la cantidad. Y acá tenemos dos posibilidades para estos tipos de bienes. Hagamos así, salgamos del Zoom, volvamos a ingresar y ya serían los últimos 10 minutos del Zoom. Salimos y volvemos a ingresar. Ya terminamos la clase. Bueno. No sé cuántos éramos antes de progresión. Acá puede pasar dos cosas. Si aumenta el ingreso de la persona, habíamos dicho que puede suceder que aumente la cantidad consumida del bien, o si disminuye el ingreso, que disminuya la cantidad consumida del bien. Esto sucedía únicamente para qué tipo de bienes? Normales. Normales, para el bien normal. Y el sentido inverso, disminuye el ingreso. Si disminuye mi sueldo, voy a consumir más de ese bien. O si aumenta el ingreso, voy a consumir menos de ese bien. Esto sucede para los bienes inferiores o diferentes. Entonces, ¿qué relación existe entre estas dos variaciones? Y en este caso, para estas dos variaciones. Si el bien es del tipo normal, ¿qué valores debería tomar la elasticidad renta? ¿Positivo o negativo? Positivo. Más por más, más. Menos por menos, más. ¿Sí? Entonces, cada vez que la elasticidad renta tome valores mayores que 0,
vamos a estar hablando de bienes normales. Y en este caso, menos por más, menos. Más por menos, menos, siempre que la elasticidad renta tome valores menores que 0, o sea, negativos, vamos a estar hablando de bienes inferiores o bienes Giffen. ¿Cómo voy a identificar si es un bien inferior o un bien Giffen? Voy a tener que ver la función de demanda. Como el bien inferior está dentro del conjunto de bienes ordinarios, va a tener una función de demanda con pendiente negativa. Entonces, de esa forma voy a identificar si teniendo elasticidad de renta igual menor a 0 negativa, para que sea un bien inferior va a tener que tener función de demanda con pendiente negativa. Si tiene pendiente positiva, entonces es un bien Giffen, ¿sí? O sea que esto así solito no me va a permitir identificar si es inferior o Giffen. Puede ser cualquiera de los dos. Para saber si es inferior o Giffen, tengo que analizar qué pasa con la función de demanda. ¿Queda claro? ¿Vamos? Sí. Sí, profe. Bien. No sé si tuvieron alguna duda hasta acá. ¿Estamos bien? Bueno. Lo que yo les sugiero es que vayan repasando los conceptos siempre que vayamos viendo. ¿Por qué? Porque a medida que avancemos, ¿sí? En la clase próxima seguramente hagamos referencia a todo esto nuevamente o en las clases sucesivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la próxima clase vamos a empezar a hablar de teoría del consumidor. Entonces, de cierta forma, vamos a tocar lo que es la función de demanda, vamos a hablar de las elasticidades, qué pasa con los bienes inferiores, normales, Giffen, los bienes complementarios, sustitutos. Entonces, son conceptos que se van a ir englobando en nuevos conceptos que apliquemos. Y a la clase siguiente se vuelve a englobar todo lo anterior. Llega un momento que si no van repasando, es un conjunto de cosas que no se entienden. Entonces, sugerencia, traten de repasar antes de cada clase, ir leyendo a medida que avanzamos, y cualquier cosa que no se entienda, lo vuelven a preguntar. Sea acá en la clase, o me lo preguntan por Classroom en el tablón, o me mandan un correo. Fíjense en el mensaje de bienvenida, está el mail mío y el de Nadia. Nos escriben ahí. Sí, ahí téngannos paciencia porque no respondemos al segundo. A veces sí, tenemos el celular cerca y lo respondemos, pero no es habitual. Pero no duden en preguntarnos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Nada. Bueno, no se olviden, por favor, de contestar la encuesta. Si pueden, quédense 5 minutitos más. Son 3 preguntas, 4 preguntas. Respondan la encuesta de aulas bimodales. Y nos vemos la próxima clase, el martes. Quienes opten por presencial, los espero acá en el aula. Y los que no, nos seguiremos viendo desde la casa. El viernes tienen virtual con Nadia. ¿Estamos?